Navidad existe. Es nuevo nacimiento. Nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. La Navidad sí existe, pero no existe el 24 y el 25 de diciembre como se nos ha inculcado por tradiciones muchas veces. Dicen que es nacer de nuevo, por eso es que nosotros podemos ver que el nacimiento del Señor Jesucristo fue allá en el oriente, como dice Jerusalén, pero habla sobre el nacimiento del Señor Jesús, pero muchos celebran el evento por tradición o por falta de conocimiento, pero dice que es una forma equivocada de celebrarlo. El 25 de diciembre dice, podemos ver nosotros y estudiar que el verdadero origen de esta festividad no es verdad, como se nos ha enseñado. Yo pregunto, por ejemplo, ¿en qué fecha nació el Señor Jesús? ¿Sabemos una fecha exacta? No la sabemos. Vamos a sacar unas bases bíblicas donde vamos a poder ver más o menos en qué mes y en qué fecha nació el Señor Jesucristo, porque las hay y usted lo va a comprobar. Dice la palabra del Señor. Yo quiero que vaya conmigo al libro de, me parece que es Lucas 1:26. Vamos a tomar el ejemplo de Lucas del nacimiento de Juan el Bautista, porque de ahí nos vamos a basar nosotros en qué fecha nació Juan el Bautista y en qué fecha nació el Señor Jesucristo. Del 26 al 38, Lucas 1, 26, 38. Miren cómo dice la palabra de Dios. A una virgen desposada con un varón, dice, se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dice: y ahora, dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios te dará, dice, el trono de David, su padre, dice, miren lo que dice el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. El 34 dice que entonces María dijo al ángel: pero ¿cómo es esto? Pues no conozco un varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y ella aquí dice: tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Pero mire cómo dice el 38. Entonces María dijo: y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, dice, conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces dice la palabra de Dios ahí que Juan el Bautista, dice que era el 6º mes, que estaba en el vientre de su madre Elizabeth. Entonces quiere decir que para esa fecha, dice, para la fecha en que estaba embarazada Elizabeth, era en el mes de diciembre. Y lo vamos a comprobar bíblicamente por qué era el mes de diciembre, que realmente era cuando ella visitó a la Virgen María. Porque dice la palabra de Dios que cuando el ángel Gabriel le da el mensaje a la Virgen María, ya la parienta Elizabeth dice que ya estaba embarazada, dice que ya tenía 6 meses de embarazo, dice que era el 6º mes. Entonces cuando le llevan el mensaje a la Virgen María, cuando apenas el Espíritu Santo iba a engendrar por medio del Espíritu ahí a Jesucristo, dice que aquella mujer ya tenía 6 meses. Entonces quiere decir que Juan el Bautista era
mayor que el Señor Jesucristo. 6 meses, y ahí lo vamos a mirar ahorita. Ahora bien, dice, y será llamado Jesús, dice la versión de las Américas. Ok, 6 meses de diferencia entre Jesús y Juan el Bautista. Por ejemplo, ahora vayamos a Lucas capítulo 1, versos 5 y 23. Miren cómo dice la palabra de Dios. Dice, en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que era de la clase de Abías. Grábese esta palabra. Era de la clase de Abías, dice, ¿ok? Grábese bien esa palabrita. Su mujer de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisa. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos, dice, eran ya de edad avanzada, dice. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, dice, había una orden de clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, dice, le tocó la suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario, dice, del Señor. Y dice la palabra de Dios que se le apareció el ángel, dice que el Señor puesto en pie, dice, a la derecha del altar del incienso. Y dice que Zacarías, dice que se turbó al verlos, quedó turbado. Imagínense, un ángel se le apareció al Zacarías y miren, Zacarías tenía una petición, su esposa era estéril, y cuando él por primera vez recibe la respuesta del Señor por medio de un ángel, decirle, mira, tus oraciones han sido oídas y hoy van a ser contestadas, le dice el ángel. Pero dice que cuando él vio el ángel se asustó, se turbó, y dice que dijo, pero ¿cómo? Dijo él, y empezó a dudar, pero ¿cómo puede ser si mi esposa es estéril? Bueno, claro que era estéril, él ya sabía que era estéril, pero sin embargo nosotros podemos ver de que él ya le había hecho la petición de su corazón de que su esposa diera a luz un hijo. Porque, miren, en el tiempo antiguo, cuando una mujer no quedaba embarazada, era porque esa mujer estaba maldecida, maldita era. Imagínense. Entonces, dice que eran irreprensibles los dos y no podía tener hijos. Era una sierva, era un siervo y no podían tener hijos. ¿Por qué? Porque había un problema. Era estéril. Entonces, cuando quedó turbado y miró al ángel, le dijo, ¿sabes qué? No creer, vas a quedar mudo, no vas a hablar. Y cuando nazca tu hijo Juan, le vas a poner, bueno, el ser que nazca, le vas a poner Juan. Y dice que escribiéndolo tuvo que decir el nombre de que iba a ser su hijo, Juan el Bautista. Y dice que cuando nació, era un hombre hermoso, así como yo. Eso no crea, ahora bien, dice que le tocó a Zacarías ministrar en la clase de, ¿había dicho? Abías. Ok, no había, Abías. Ok, miren, vayamos a eso. 6 meses entonces, era mayor Juan el Bautista que Jesús. Pero dice que el ángel se le parece a Zacarías y le anuncia, dice, tu oración ha sido oída. Y Elizabeth dice que dará a luz un hijo y le pondrá Juan el Bautista. Pero dice que ejerciendo Zacarías sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, que era Abías. Había 24 órdenes sacerdotales, las que funcionaban una vez por semana. En Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 10, vaya conmigo, dice cuál fue la clase que le tocó a Zacarías, o de qué clase era él, que habíamos dicho que era la clase de Abías. Yo no sé si me lo pueden poner por ahí también en la computadora. Primera de Crónicas, capítulo
24, verso 10, o alguien me le da la lectura, por favor, rapidito por ahí, para avanzarle al tiempo. 24:10. Sí. Ajá. La octava, ¿qué? Abías. ¿Y de qué clase era Zacarías? De Abías. Entonces le tocó ¿qué? La octava. Ok, hasta ahí vamos bien. Dice que le tocó la octava. Ahora bien, le tocó la octava, ok. Fíjense que este turno comenzaba entre a finales de mayo y principios de junio. Según el calendario hebreo, el mes de Sivan, que es junio, también dice el libro de Antigüedades Judías de Josefo, volumen 7, página 14. El orden de la clase de Abías le tocaba del 1 al 8 de junio. Del 1 de junio al 8 de junio le tocó a Zacarías ministrar el incienso, dice la palabra. Entonces, cuando él recibió el mensaje del ángel, entonces fue entre el 8. No me pregunte qué día, porque yo no sé si fue el 2, el 3, el 4, pero del 1 al 8, por ahí estaba el 8. Del 1 al 8, por ahí estaba cuando recibe Zacarías. Dice el mensaje del ángel y le dice: tu esposa Elizabeth va a quedar embarazada. Si al Viagra no hace efecto, ¿cómo? Y aparte todavía es estéril mi mujer. Dice, yo me imagino que el ángel de haber dicho, acuérdate el viejito de él. Siendo viejito, mira, todavía pudo. Vas a poder tú. Y acuérdate, el gran patriarca Abraham, su esposa también era estéril y viejo. Tú también eres viejo y tu esposa también es estéril, pero va a quedar embarazada. Y así fue como quedó embarazada, y así fue como dio un hermoso niño como yo. Ahora bien, dijimos que le tocaba, dice, en la clase de Abías del 1 al 8 de junio. ¿Ok? De junio a diciembre, ¿cuántos meses son? 6 meses. Ok. Entonces, ¿cuándo fue que el ángel le llevó el mensaje a María? ¿Cuántos meses tenía ya la mujer embarazada? ¿Cuántos meses tenía Juan el Bautista? 6 meses. Entonces, ¿en qué mes fue que el mensaje se lo dio el ángel Gabriel a la Virgen María? Sería en diciembre. Contemos de junio a diciembre, son 6 meses. Y digo, y ya tu pariente ya tiene 6 meses de embarazo, entonces se lo dio en diciembre. El mensaje que le llegó fue en diciembre. Fue en diciembre, ¿está claro? ¿Ok? ¿Hay alguna duda para volverlo a repetir? En junio le tocó a Zacarías ministrar, ¿ok? En junio. Pero de junio a diciembre son 6 meses. Y cuando le digo, ya son 6 meses que tu pariente está con la pancita así. Entonces, lo que quiso decir, que estaban en el mes de diciembre. ¿Ok? Ahora bien, en Lucas 1:36 dice, Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo, dice, y la diferencia de edad entre Jesús y Juan el Bautista son 6 meses entonces. El primer mes, en hebreo, es el mes de Nisan, que es entre marzo y entre abril. Fecha en la que se celebró la fiesta de la Pascua. Podemos verlo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, verso 2. A las 8 semanas después de Nisan, que es marzo y abril, le tocó, dice, a Zacarías, que es en junio. Entonces, de junio a marzo dijimos que son 9 meses, en la cual nació, dice, Juan el Bautista, nació en marzo. ¿Por qué nació en el mes de Nisan, que es marzo, Juan el Bautista? Porque es cuando se cumplen 9 meses. Un embarazo lleva 9 meses. O que si diciembre ya eran 6 meses, añadamos los otros 3 meses, ¿cuándo sería? Ok, acuérdense, miren. El mes era entre abril y marzo. Siempre son 2 meses. Son 2 meses que van juntos en un nombre. Por ejemplo, el nombre de Nisan es entre marzo y abril. Van juntos. Ok, son 2 meses que van juntos. Ahora bien, dice que nació en el mes de abril y marzo, que
Juan el Bautista nació en el mes de Nisan. Podemos entonces contar de junio a marzo, son 9 meses, o de diciembre a marzo. Es más, cuente desde junio a marzo, ¿cuántos meses son? O si lo quiere contar de diciembre, otros 3 meses, da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. Ahora bien, Jesús nació 6 meses después que Juan, porque dijimos que Juan era 6 meses mayor que Jesucristo. Entonces, ¿en qué mes fue el que nació Jesucristo? Si Juan el Bautista nace entre marzo y abril, entonces, ¿en qué mes nació el Señor Jesucristo? Si Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, entonces, ¿en qué mes nació el Señor Jesucristo? ¿Hagan cuenta? Ayúdenme a predicar. ¿En qué mes? ¿Qué pasó con enero? No, ya ni la mamá de Adán, que no tenía, no lo encontraba. Miren, 6 meses después de marzo, ¿qué sigue? No, 6 meses después de marzo. Si Juan nació, septiembre, exactamente. Pero van 2 meses juntos, dije, entonces va septiembre y va octubre. Miren, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, mes 6. Nació en marzo Juan el Bautista, entonces nació Jesucristo entre el mes de septiembre y octubre. Puede ser al principio, porque van 2 meses juntos. Pero este mes se le conoce como el mes de Tishri, que es el mes de septiembre. Entonces Cristo no nació el 24 de diciembre, ni en noviembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, sino nació entre septiembre y octubre. No me pregunte el día porque no lo dice la Escritura, pero son las cuentas que nosotros estamos sacando bíblicamente. Ahora, si Jesús nació en el mes de Tishri, que es septiembre, por lo tanto no es cierto que nació en el mes de Tebet, que es diciembre. Diciembre es Tebet. ¿Ok? Y tomando en cuenta que en esa temporada, dice, es muy fría en Israel. Miren lo que dice la enciclopedia judaica. Dice que no sacaban, dice, los pastores los rebaños en diciembre, sino hasta octubre era el último mes y los metían, dice, en los corrales. Por ejemplo, aquí me puede leer Esdras capítulo 10, del verso 9 al 13. ¿Me lo pueden poner ahí en la pantalla, por favor? Esdras capítulo, dijimos, 10, verso 9 al 13. Mire cómo dice la Escritura, o alguien me le da lectura, por favor. O le digo a un niño que lo lee. Ajá. Del 10, capítulo 10, verso 9 y 13. Juan, le dije 2 meses juntos, septiembre y octubre. Entonces dice la enciclopedia que en octubre era el último mes que sacaban, dice, a sus camellos, ovejas, lo que quieran, sus animalitos, a pastorearlos. ¿Saben por qué? Porque allá en el oriente, en Jerusalén y todas esas áreas por allá, es muy frío. Es como aquí, como Estados Unidos. Miren, el clima que tiene California es similar. Es similar. Entonces, es imposible que estos hombres pastores estuvieran pastoreando sus ovejas en el tiempo de frío, porque cae hasta nieve, cae hasta hielo. Entonces, no es cierto que era diciembre. Entonces, tenemos también ahí esos datos para apoyarnos de que Jesucristo no nació en diciembre.
parte de César Augusto. ¿Qué es un censo? ¿Nos cuentan a las personas así? Ok. Dice que el primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. En Lucas capítulo 2, verso 1 al 7, ¿alguien me lo puede leer? Mire lo que dice. Sí, 2, de Lucas 7. Empadronado, contado, ¿no? Ok. Dice que ahí dice la palabra es para empadronarlos en el censo. Ok. Pero miren, según la enciclopedia judaica, dice que el primer censo fue en el mes de septiembre, en el año 4 antes de Cristo. Fíjense que en esas fechas ni aún los soldados se movían en esa temporada. No podían hacer el censo en tiempos de frío. Y José y María habían ido a ser contados, y dice que ahí dio a luz la Virgen María, que fue en el mes de septiembre, como dice la historia. Entonces, por ejemplo, Lucas capítulo 2, versos 7 y 12 dice que lo habían envuelto en pañales y lo acostó, dice, en un pesebre. Entonces, si Jesucristo nació en el mes, por ejemplo, de diciembre, ¿por qué la Virgen envuelve al Señor Jesucristo en pañales a un niño cuando está recién nacido? Cuando tiene pocos días de haber nacido. O sea, es lógico, por ejemplo, de sacar al niño y en pañales, porque todavía tenía que con ropa, y en un pesebre, en un establo que era para animales, que no era ni adentro. Dice, ¿por qué? Porque cuando ellos fueron al censo a ser contados para registrar al Señor Jesucristo y contar entre los judíos, dice que ahí se le vino el alumbramiento a la Virgen María, y ahí fue cuando dio a luz. Entonces fue como en el mes de septiembre cuando ella dio a luz al Señor Jesucristo. Bueno, no dio a luz, sino cuando lo llevaron para ser contado. Para ser contado, porque tenía unos cuantos días de haber dado a luz. Pero dice que pero lo encontraron en pañales. ¿Quién va a sacar a un bebé en pañales en el tiempo del frío, en el mes de diciembre? Eso es imposible que realmente en el mes de diciembre hubieran ido al censo y que Jesucristo hubiera nacido en ese mes, porque hace mucho frío. Y luego en pañales, ¿alguien de ustedes sacaría a su bebé en ese tiempo? Por ejemplo, miren, el día viernes, hacía un frío en la noche cuando estábamos poniendo el carro de un hermano que vino, pero qué frío se sentía la noche. Imagínense tener un bebé así allá. ¿Usted sacaría a su hijo así? O sea, sería algo ilógico sacar a una persona, a un niño. Si ni yo que estoy grande, hermano, si ni yo que estoy bien acolchonadito, mire, hermano, sentía un frío. O sea, imagínense a un bebé de esa edad, de días de nacido. ¿Cómo estaría el Señor Jesucristo ahí? Por favor, no sea macho, por favor, tráigame que sea una vaquita que se me acueste aquí al lado, porque siento frío. Entonces tenemos como prueba realmente de que el censo fue en septiembre, cuando fue empadronado el Señor Jesucristo, y fue en esa fecha. Entonces no podían encontrarlo en pañales. ¿Saben por qué estaba en pañales? Porque era tiempo de la hora todavía.
Ahora bien, dice la palabra del Señor, dice también que había pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero fíjese, dice Lucas, por ejemplo, 2:12 dice, y esto será por señal. Hallaré, dice, al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Ahora bien, dijimos que Jesús nació en el mes de Tishri, que era septiembre. ¿Por qué? Porque había tenido unos días apenas de nacido. Y en Tishri, mire, hay una clave. En el mes de Tishri, los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos o enramadas. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué el Señor Jesucristo pudo haber nacido en el mes de Tishri? Fíjense que la palabra tabernáculo ya sabemos que es Sukkot. Para aquellos que han leído, por ejemplo, o han escuchado el mensaje del desierto de Sukkot, la palabra Sukkot para tabernáculo es casas, templos o enramadas. Entonces, si él nació en el mes de Tishri, quiere decir que él nació en el mes de los tabernáculos. Pero fíjense que los tabernáculos, por ejemplo, cuando se hacía era porque llegaba una persona nueva. Por ejemplo, cualquier persona que hubiera, decía la ley, tenía que ser una casita, una enramada, como una chocita. Y dice que ahí llevaban a cualquiera, sea extranjero o alguien que iba de visitante de paso, lo introducían a la casita. Entonces no es casualidad, mire, de que Jesucristo haya nacido en el mes de los tabernáculos, porque era cuando los judíos celebraban la fiesta de las enramadas. Por ejemplo, dice Juan capítulo 1, verso 14, y dice, y aquel verbo, dice, fue hecho en carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó en griego es eskeneo, y esto lo que significa es tabernaculizó en medio de nosotros. Fíjense, tabernaculizó en medio de nosotros. Imagínense, cuando él vino a morar, cuando él vino a tabernaculizar en medio de nosotros, cuando él nació en el mes de los tabernáculos, es cuando Cristo viene y nace por medio de una virgen, que es en el mes de los tabernáculos. Por eso Juan 1:12 no se equivoca cuando dice, y aquel verbo habitó en medio de nosotros. ¿Sabe cuál es el Sukkot, el tabernáculo del hombre? Es el corazón del hombre. Cuando nosotros aceptamos a ese Jesucristo, viene a morar y viene a nacer en el corazón del hombre. Es cuando viene el tabernáculo, cuando viene el nacimiento. Pero los judíos tenían esa fiesta de los tabernáculos, y era cuando él nació. Entonces, mire, eso es motivo de gozo, de pensar que él vino y habitó en medio de nosotros. Entonces podemos ver que realmente los sacerdotes dicen que celebraban en ese mes de septiembre, dice, también dice, las cosechas de los higos y de las uvas. Por ejemplo, mire, la cosecha de las uvas y de los higos. Por ejemplo, Lucas 2:10 dice, os doy nueva de gran gozo. ¿Qué significa la uva, hermano? ¿Qué significa la uva? ¿Qué significa la uva, amiga? Ustedes me van a contestar, porque ¿qué sacan de la uva? Sacan el vino, ¿verdad? ¿Y qué significa el vino? ¿Y qué dice la palabra en Lucas 2:10? Os doy nuevas de gran gozo. Cuando llegó el mensaje que iba a ser el Cristo que usted adora, el Cristo que yo adoro, dice, les voy a dar unas nuevas de gran gozo. Por eso no es equivocación que él haya nacido en ese mes de Tishri, septiembre, porque es cuando el gozo viene para nosotros, hermanos. Nació en el tiempo del gozo para nuestra vida. O sea, no es nada de decir, ay,
¿Y el 25 qué es? La Navidad, ¿verdad? Se le conoce como la Navidad, ¿verdad? Bueno, entonces no estoy mal. Está bien. Es que yo no se le voy a contar al niño ahorita ya no. Ahora bien, dijimos que nació en el mes de Tishri. ¿Por qué? Porque había nuevas de gran gozo. Ahora bien, era cuando se celebraba esa fiesta que dijo él. Era también una fiesta de las cosechas, también cuando se cosechaba. Arrancaba el equipo y todo. Arrancaban todo. Ahora bien, miren, no solo 3 pastores estaban adorando al Señor Jesucristo. Se nos ha enseñado que solamente Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron y adoraron al Señor Jesucristo. Eso es mentira también. Eso es lo que la tradición enseña. Bueno, pero ¿saben que no? Que no había solamente 3 personas. Muchos dicen que solo había 3, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero que vaya a Isaías 66. Dice la palabra en Isaías 66, dice: y una multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá y traerán, ¿qué dice? Oro y traerán incienso. Entonces, no solo habían 3 hombres ahí, habían más personas adorando al Señor Jesucristo, llevándole otra gran ley que pero muchos dicen, no, pues si no sabíamos 3. ¿Y quién dice la palabra? La palabra no se contradice. La palabra dice que ahí habían hombres que venían de Madián también. O sea, había muchos hombres también. Entonces, ¿por qué decimos que solamente había 3 hombres? El nombre no me pregunta de dónde lo sacaron, porque yo no sé si eran parte mexicanos o guatemaltecos. No, ustedes van, o Salvador, tal vez, yo creo que eran. Tal vez por eso le pusieron Gaspar, me escuchó, ¿va? ¿O conoces a alguien? Yo conozco a alguien que se llama Baltasar en México. Baltasar, ¿sí, va? Hasta el corrido de Baltasar estaba, ¿sí? No sé. Para que vea. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente entonces se celebra el 25 de diciembre? Lo que se celebra realmente el 25 de diciembre es el nacimiento del Dios Sol. Mire, la Brumalia, la Saturnalia era del dios Saturno. Por ejemplo, y Dominus Dei, día del dios Sol. Esta palabra viene de la palabra Natalis Invictus Solis, el dios Sol. La Brumalia y la Saturnalia se celebraba por una semana del 17, escuche bien, del 17 al 24 de diciembre. Y el 25 de diciembre, por ser el día más corto del año, al nacimiento del dios Sol. Entonces, ¿qué es lo que están celebrando el 24 y el 25 de diciembre todas las personas? Lo que están festejando no es el nacimiento de Jesucristo, sino lo que están celebrando hoy en día es el nacimiento del Dios Sol. Imagínense, el Dios Sol. Por ejemplo, le voy a decir quién era el Dios Sol, lo que dice la mitología babilónica. Miren, ahora bien, los babilónicos y los asirios son los que celebraban el 25 de diciembre, el día del Dios Sol. Y ellos lo celebraron 2000 años antes del Señor Jesucristo. Dice la mitología babilónica, miren, que Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis, la diosa Luna. Nimrod fue el fundador de Nínive y de la Torre de Babel. Eso lo encontramos en Génesis 10, 18 al 12. Babilonia viene de todas estas fiestas. Por ejemplo, toda la idolatría viene de Babilonia. Pero dice en la historia que Nimrod murió a los 30 años de edad. Y dice que fue una muerte horriblemente. Y dice la mitología babilónica que Semiramis dice que un día hacía mucho frío. Dice que abrió su ventana y
Y dice que ella quedó embarazada. ¿Pueden creer eso? Y quedó embarazada por un rayo de luz, como que algo como lo hizo Jesucristo, que vino el Espíritu Santo y quedó embarazada la mujer. Dice que aquí un rayo de luz, cuando ella abrió su ventana, dice que cayó sobre ella y dice que quedó embarazada. Ahora bien, y dice que cuando ella quedó embarazada, dio a luz a Tamuz, el hijo del dios Sol. ¿Okay? Y que Tamuz se casa con su madre, incesto. Y al morir Nimrod, Semiramis y Tamuz se van al cielo. Y Nimrod se hace el dios Sol y Semiramis la diosa Luna. Nimrod se convierte en el dios Sol y Semiramis, su esposa, se convierte en la Luna, la diosa Luna. Miren nomás, miren esta mitología. Ahora bien, dice que se convierte, dice, en la diosa Luna. Entonces el 25 de diciembre, que es Christmas, que es Navidad, viene de la palabra Christ, que es Cristo, y más, que significa la misa. Lo que quiere decir que los que celebran Christmas en inglés están celebrando la misa de Cristo. ¿De dónde viene la palabra misa aquí? ¿Quién usa esa palabrita, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de dónde se celebra la palabra misa? La había oído y la había oído. Primera vez que la puede. ¿Qué es misa? Hermano, no me diga que usted no viene de ahí, si todos vienen de ahí. Cuando alguien se muere, que le dan el perdón Cuando van a la iglesia católica, ¿no? Vamos a misa. ¿Sabe qué es misa? Cuando dan la hostia, el pan de la muerte. Cuando dan la hostia, esa es la misa. Cuando están dando hostia, eso es misa. O sea, no ellos no celebran Santa Cena, ellos están celebrando misa. Entonces, todo aquel que celebra Christmas está celebrando la misa de Cristo, supuestamente, no del Cristo que conoce, porque no celebra misas. La misa no existe para nosotros. Sí, mucha gente, por ejemplo, va a seguir haciendo, pero ¿por qué? Porque creemos que estamos celebrando el cumpleaños. Exactamente, pero ¿por qué creen que están celebrando el cumpleaños de Cristo? ¿Sabe por qué están pensando que están celebrando el cumpleaños de Cristo? Por ignorancia, por no saber. Exacto. Sí, más o menos era la fecha. Pero mire, lo que no sabe mucha gente, que esa fiesta pagana, por ejemplo, lo introducieron los romanos. Y los obligaban, dice la historia. Mire, y no lo ha sido una mitología realmente cristiana, sino babilónica, del mundo pagana. Eso es lo que está diciendo, que cuando los judíos, por ejemplo, no querían participar de la fiesta del 24 y 25 de diciembre, dice que les daban chicharrón. Está como el puerquito aquel, ¿no? Le dice al pollo, hoy es pollo y vamos a tener un fight. Le dice, ¿por qué vos? ¿Por qué vos decís eso? Dice, es que hoy que dijeron que me daban chicharrón, ¿no? Y él pensaba que le iban a dar un buffet, pero no sabía que el chicharrón no se le era. No sabía. Ahora bien, ya dijimos que Christmas quiere decir la misa de Cristo. Miren, los sacerdotes papales de la antigüedad obligaban al pueblo cristiano a celebrar la misa, y los que no querían, dice que los quemaban. Pero muchos a celebrar Christmas la celebran. Pues así, ¿quién no la va a celebrar si no quieren quemar a uno? Pero aquí, a ver, como que yo dijera, si celebras la Navidad, te voy a quemar. Así, pero antes los obligaba el gobierno, porque Roma era el gobierno, el imperio que gobernaba, hermanos, y ellos fueron los que introducieron esas fiestas paganas, que todo esto viene desde Babilonia.
La maldad viene desde antes de Adán y Eva todavía. Porque, por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban ya el árbol de la maldad, la ciencia de y de animales. Por ejemplo, yo pregunto, desviándome un poquito del tema, por ejemplo, ¿cómo fue que en el corazón del querub, no querubín, querub? Cuando hablamos de querubín, hablamos de una estructura de muchos, en plural, muchos. Cuando hablamos de querubín, no hablamos de un solo personaje. Cuando hablamos de querub, estamos hablando de un solo personaje. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué fue lo que se halló entonces en el corazón del querub? Dice, porque se halló maldad en ti. Entonces, antes del querubín, ya la maldad ya existía. Dice, se halló maldad en ti. ¿De dónde salió la maldad en ti? ¿O cómo fue que ese querub es conocido como Lucifer? O como el chamucos, o como el chanclas, o como el diablo, como Satanás, como usted le quiere llamar. Son atributos que se le da a diablo, adversario, Satanás, acusador. Son títulos que llevan nada más. Entonces yo me pregunto así, desviándome el tiempo, ¿de dónde la maldad? ¿Quién dio la maldad? El mismo Dios. Pero no le puede decir porque se le va a pelar los cables y le dice, ¿cómo Dios va a traer? Si la Biblia dice que él dio las tinieblas, en Isaías. Pero ya eso es un poco de escatología. Ahorita lo que estamos es un estudio, yo sé que está un poquito aburrido, pero es bueno, hermanos, que realmente aprendamos un poco, porque, hermano, por ignorancia muchas veces hacemos las cosas. No sé, es que no es predicación, es estudio. Y mire, y a mí me hubiera gustado realmente tener un pizarrón para más tranquilamente explicar. Miren qué hora son ya y no me miren. Una hora más. Ya dijimos que el 25 de diciembre lo que se celebra es el nacimiento del Dios Sol. Por ejemplo, dijimos que Nimrod fue fundador, por ejemplo, de Nínive, y fue fundador allá de la torre de Babel también. Ahora bien, dijimos que la mitología babilónica dice que Semiramis, que hacía desde un día hacía mucho frío y quedó embarazada y dio a luz. Ahora bien, dice entonces, ¿de dónde viene el origen del árbol navideño? ¿De dónde viene el origen? Jeremías 10:3, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien me lo puede leer? Jeremías 10:3. ¿De dónde viene el arbolito? ¿Verdad que el arbolito bien bonito que se ve, como les dije yo, bien bonito? 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque está obra de manos de espíritus que son crueles. Con plata y oro lo adornan, y marfil lo afirman, para que no se mueva. De estos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tiempo. Ahí está hablando de una imagen. ¿Okay? Pero el árbol simboliza una imagen. Por eso que la Biblia dice en Deuteronomio 16:21, no plantarás ningún árbol para cera, cerca del altar de acera. Aquí nos habla de idolatría, nos habla de ídolos. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice ídolos, porque se usan de pino y porque se adornan. Pero la enciclopedia religiosa dice Baal Beret, señor del pino. Dice que Tamuz, Nimrod y Semiramis se convirtieron en árboles. A mí, mire, primero se convirtieron en luna y en sol. Y aquí ahora dice que se convirtieron en árboles. Miren cómo son las cosas. Y que Nimrod y Tamuz tenían que ser vengados. La gran serpiente, el dador de la vida, ella se enredaba al tronco y retoñaba, dice, y ese retoño era Tamuz, que significa las esferas. Ahora bien, dice, los paganos, cuando salían a las guerras, le cortaban las cabezas a sus enemigos y las colgaban en un árbol. Y el árbol representaba a Tamuz y las cabezas representan las esferas. Entonces, ¿qué celebramos nosotros cuando celebramos el árbol? El pinito. ¿Qué es lo que estamos celebrando?
Mira, ellos tenían esa costumbre de poner un árbol y en el árbol cuando hacían guerra le tocaban la cabeza a sus enemigos y los colgaban como esferas. Y de ahí viene la tradición del árbol. Por eso es que le ponen muchas esferas. Entonces, ok, dice que le ponían esferas. También quería simbolizar el dios sol. El sol es redondo o es cuadrado, hermanos. Es redondo, ¿verdad? Y las esferas son cuadradas, son redondas. Entonces, ¿por qué esas esferas se las cuelgan a algo también? El cráneo, por ejemplo, la cabeza, es cuadrado, redondo. No, yo sé que hay unos cuadrados. Normal, no, hablando como dice la familia Peluche, hablando normalmente, como dice la familia Peluche, ¿por qué no eres normal? ¿verdad? No, estoy hablando de lo normal. Las cabezas son cuadradas, son redondas. Ah, que son redondas, ¿verdad? Miren, dice que las cabezas, los cráneos simbolizaban las esferas. Entonces podemos ver que al árbol también se le cuelga una estrella. Y que la estrella es la reina Semiramis, que era la luz igual que la luna. Si usted ve que a la bonita le ponen una estrellita en el pico, ¿verdad? Y la estrella significa la luna, la luz. Por eso es que a Semiramis la ponen en el arbolito. O sea, las esferas estamos también igual que el sol, las esferas. Pero dice que le ponen también la estrellita, que es la reina Semiramis. Entonces, cuando usted pone ahí la estrellita en su arbolito, usted está poniendo esa la luna, la reina, la Semiramis. Así sencillamente, la está poniendo. Ahora bien, ¿de dónde vienen, por ejemplo, los regalos? Se intercambiaban regalos de ramas verdes llamadas estrenas de la diosa de la salud, que se llamaba Estrenia. Entre los regalos, las coronas verdes de pino, de holly, con frutas rojas, representaban la vida y la salud. Y vigor eran las únicas ramas que no se marchitaban por el frío. Y creían que era gracias al dios sol. ¿Qué? Le dice en las coronas de los regalos. El origen, por ejemplo, de Santa Claus, del viejo gordo ese que estaba adelantito, por ejemplo, ¿de dónde viene? Dice la enciclopedia religiosa que viene de la isla de Inglaterra, conocido como el dios Odín. El dios Odín era el padre de los dioses, por eso era el que daba los premios. ¿Okay? Dice que era de barba blanca, dice que se presentaba a las fiestas con un carro o carruaje de 8 caballos. Santa Claus, el dios Odín, regalaba regalos por la chimenea. Un gordo, hermanos, cargando en la chimenea. Como un hermano, que viene a mí, vete a la chimenea. ¿Qué pasó, hombre? Bueno, eso es lo que ellos piensan, ¿verdad? Ahora bien, entre Odín, Santa Claus y Jesús, mire la diferencia. Jesús viene como ladrón en la noche, ¿verdad que sí? Y Santa Claus llega cuando nadie se lo espera, en la noche, y por la chimenea, ¿verdad que sí? Dice que viene de ropas blancas y teñido de rojo, que es la sangre, trayendo su galardón, o sea, de premios. Santa Claus entra como un ladrón en la noche por la chimenea, viene de blanco y viene de rojo. El rojo en Cristo es la sangre, la barba ya sabemos que es el anciano de días. Pero ahora bien, entonces, ¿por qué Santa Claus también viene de blanco también y viene de rojo? Y algo muy importante para los niños, lo que les habían explicado, que dicen que les traía premios y les traía regalos Santa Claus. Y Jesucristo dice la palabra que trae galardones para su pueblo. Entonces, ¿usted de dónde cree que sacaron lo de Santa Claus? Es como que le están copiando al Señor Jesucristo, pero realmente, hermanos, no es que exista realmente. Dice Apocalipsis 1:14, y sus cabellos blancos y barba blanca. Dice, y Cristo recibía a los niños. Dejan a los niños que vengan a mí, porque de los padres es el reino de los cielos. Y Santa Claus lo que hace, por ejemplo, es que
que deja que los niños vengan a él, se lo sientan en su pierna y le toman los frutos. Ahora bien, yo pregunto por ¿cuándo nació el Señor Jesucristo? Entre septiembre y octubre. ¿Qué mes era ese? Tishri. Ahora bien, ¿qué fiestas se celebraban en esa fecha? Los tabernáculos. En vez de Tishri se celebraban los tabernáculos. ¿Y qué más se celebraba? Las trompetas. Por ejemplo, es que miren, eran 3 fiestas solemnes que Dios dio, que solamente en un año se celebraban, las 3 primordiales. 3 fiestas solamente, 3 fiestas. ¿Okay? Pero entre ellas estaba en el mes de Tishri, y en el mes de Tishri solamente era que celebraban la cosecha de las uvas y de los higos, y en esa fecha celebraban los tabernáculos también. Por eso es que el Señor Jesucristo no se equivoca. Cuando Él nació, Él vino a crearse aquí en la tierra y empezó a habitar en medio de los hombres. O sea, tabernáculos. Imagínense. Hermano, yo sé que es aburrido los comentarios como estos, pero bueno, por ejemplo, aquellos que están durmiendo, les voy a preguntar yo ahorita: ¿existe la Navidad? ¿Existe la Navidad? ¿Cuándo existe entonces? Cuando nació en nuestro corazón. Entonces dijimos que Cristo nació en el mes de Tishri, y lo que celebran hoy en día la gente, actualmente el 24 y el 25, lo que están celebrando es el nacimiento del profesor. Dijimos que el arbolito, por ejemplo, que se cuelgan las esferas, eran los cráneos de las personas que les cortaban la cabeza y los colgaban para meterles miedo, pero de ahí vino la tradición del arbolito, de poner esa esferita. Dijimos que la estrellita, por ejemplo, la estrella era la diosa luna, la reina Semiramis. Dijimos, por ejemplo, lo del Santa Claus, que el viejo gordo es la barba, y dijimos ese viejo gordo, cabrón, no, Dios mío, dije yo, ¿a poco sí? ¿Y por qué lo dibujan gordo? Digo yo. ¿Por qué no lo hicieron flaco tan siquiera? Si sabía que la historia que lo iban a meter en una chimenea, ¿por qué no lo hicieron flaquito, pues? No, que lo tienen que dibujar gordo, pues. Cállate, ¿por qué, hermano? Ah, ya sé, por eso llevan 8 caballos, dicen, el caballo son 8 venados, ¿verdad? Si no, imagínense. Entonces, ¿qué celebran el 24 de diciembre? ¿Y el 25? El día del nacimiento del Dios Sol. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Salvador. Si eso está en nuestro corazón, eso es lo que todo lo que usted dijo, nosotros no sabíamos y ahora nos confunde. Pero el Señor Jesucristo es nuestra cosa, nunca supimos una vocación, no importa cuándo lo celebremos, pero sabemos que lo celebramos a Él. Sí. Ahora, yo quiero decir algo para que le quede bien claro a usted personalmente. Por ejemplo, si usted tuviera un hijo y le corto la cabeza, voy a ponerlo así, es un ejemplo. No, nomás es un ejemplo. No es que sea así, es un examen. Por ejemplo, ¿ok? O vamos a poner otro ejemplo diferente, pues, para no ofender. Por ejemplo, mi hijo nació en septiembre, ¿okay? Pero nació Pablo Escobar en diciembre. Pero a ustedes hicieron creer que mi hijo nació cuando nació Pablo Escobar. Pero Pablo Escobar fue un narcotraficante muy malo que mató a mucha gente, ponía bombas y quedaban pedacitos las personas, o sea, era malo. Pero ustedes, por ejemplo, en su mente, que no es malo celebrar el cumpleaños de mi hijo en la fecha del cumpleaños de Pablo Escobar. Por ejemplo, yo pudiera celebrar mi cumpleaños en su cumpleaños de su nacimiento suyo. ¿Verdad que no? Estaría erróneamente mal por celebrar mi cumpleaños
en esa fecha es el Dios solo el que nació. No nació Cristo. A ese. Miren, vaya a cualquier mitología o a cualquier enciclopedia pagana mundial que no sea cristiana y le va a decir lo mismo. Le va a decir lo mismo. Porque eso, la babilónica, hasta ellos mismos aceptan que el 24 y el 25 lo que nació es el Jesús. Ellos mismos lo aceptan. Ella no sabía. Si era el mismo mes de frío y todo igual que acá. Entonces, acuérdense, hermanos, yo no voy a celebrar el cumpleaños mío en el cumpleaños. Claro. Pero si usted quiere celebrar el 25 de diciembre, usted celebra, hermano, pero usted ya sabe a quién le está celebrando. Está bien, celebra. Yo no voy a celebrar el 25 de septiembre. Lo voy a celebrar en septiembre porque, pues, es que mire, estamos yendo a la Biblia. No es lo que a mí me ha enseñado mi papá, lo que enseñó mi papá, no lo que me enseñó mi hermano, no lo que me enseñaron afuera, lo que dice la Biblia. Tenemos palabras, tenemos fundamento. ¿Por qué decir? ¿Por qué celebramos nosotros realmente antes de la Navidad? Por eso yo dije, la Navidad sí existe. No estoy diciendo que no existe. Claro que existe la Navidad, pero no es en esa fecha que existe la Navidad. Por ejemplo, los chinos, ¿saben cuándo celebran la Navidad? Ellos no la celebran ni en diciembre, ¿no? Ni enero, exacto. ¿Sí? Exacto, correcto. Ajá. Ellos la celebran en otra fecha. Pero ¿por qué nosotros los hispanos la celebramos en diciembre? Porque así nos enseñaron. Así nos enseñaron. Pero nos dieron una enseñanza, como dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Y ahí está el todo, ¿no? ¿Tenías una? Sí, yo quería decir algo, que yo trabajo con una mujer que es de Líbano, ella es de allá, de todo eso de Arabia. Entonces yo y ella platicamos algo sobre eso y dice que es verdad, que en el mes de diciembre hay mucho frío, la gente no sale, incluso dice que su casa llegaba hasta la mitad de la puerta la nieve y ellos no podían salir, se quedaban encerrados por tiempo, por eso tenían provisiones desde 4 meses antes, guardaban provisión porque no podían salir fuera. Entonces ella dice que sí, es verdad que eso no sucedió en ese tiempo porque hay mucha nieve y hay mucho frío. Entonces yo quería aportar eso un poquito que ella me platicó para dar un poco de luz al mensaje. Y otra cosa donde dice Oseas 4:6. Dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Cuando nosotros hacemos algo que no entendemos, ante Dios somos justos porque no entendemos, no sabemos. Pero desde el momento en que se nos es explicado y la verdad se nos es revelada y se nos es sacada a la luz, de ahí en adelante ya el Señor ya puede, como decir, no sé si es la palabra correcta, enjuiciar por hacer lo contrario, porque cuando no tenemos conocimientos pasamos por inocentes, pero después de eso ya no. Es lo que yo quería poner. Exacto. Pero como aquí ya tienen conocimiento ahorita, ya es juzgado. ¿Ok? Como ya en la entrada, mire los americanos, ellos siguen celebrando. Mire el arbolito allá, mire las luces. Miren los arbolitos allá afuera. Ellos quieren celebrar y dicen: está bien que celebren la Navidad si quieren. Pero yo les voy a decir una cosa, como yo ya la escritura dice que no sigue esa fecha y lo que celebramos. Entonces, no lo voy a celebrar. ¿Por qué? Porque es que le estoy haciendo una fiesta de un Dios, el llamado Sol. O sea, le estoy haciendo fiesta a un Dios. Mire, y le voy a decir a Pablo algo. Si usted participa de los tamalitos que van a hacer otras personas, si usted, hermano, usted está haciendo un partícipe de esa cosa. Para ir un poco más extremadamente. Si usted participa de la Navidad en ese aspecto, o lo invitan a una comidita, que venga, se voy a hacer una comidita, mire, yo sé que no celebramos, pero ¿por qué no 3 días antes o 5 días después? ¿Por qué tiene que ser esa fecha, 24 de diciembre? Hágalo
Mire, o sea, ahorita, si nosotros queremos estudiar un poco más profundamente de dónde viene toda la idolatría y todas las fiestas paganas, viene de Babilonia. No viene de Roma. De Roma no viene. Si nosotros escudriñamos la palabra, quien empezó, por ejemplo, a hacer todo eso, viene desde Roma, fue el fundador de. Mire, usted sabe, si usted estudia un poquito, si estudiamos un poquito la palabra de la historia de Nínive, ¿sabe lo que hacía en Nínive? Cortaban las cabezas y las colgaban en árboles también. Las colgaban en árboles. ¿Sabe por qué? Porque querían meterle miedo a los adversarios. Entonces, mire, toda la idolatría y toda la fiesta pagana vienen de Babilonia, de allá viene todo. Y lo empezaron a esparcir y se fue para Roma, y después llegó a México y después llegó a Guatemala. Llegó aquí a. Amén. Así, no sé si haya algún anuncio porque ya se nos hizo tarde. Es que, mire, hermano, este es como este es para un estudio cuando hay preguntas o respuestas. Pizarrón acá, hermano, pues y todo, pues, con feo, pero no se puede hacer. Acuérdense, hermano, el 31 va a haber fiesta en ese lugar. A ver, vigilia. Vamos a estar como esos hombres, hermano. ¿Cuántos van a venir? Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cuántos van a traer? Amén. 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 Ahora bien, el 31, ¿a qué horas pasó? A las 8 de la noche, el 31 de diciembre va a haber vigilia. 8 a 1. De 8 a 1 de la mañana. Exactamente. Ahora bien, acuérdense también el día martes. Este martes tenemos reunión de varones. ¿Cuántos varones hay aquí? Dice el pastor. Amén. Leave it there. Remove everything. Ay, no sé, no. A la semana vamos acá y al que no venga a su casa. Vamos a ir a su casa, yo ya. Y que no venga, vamos a ir a su casa. Mire, hermano, mire, hermano, yo vengo de trabajar hoy. Ayer llegué a las 9 de la noche, desde las 5 de la mañana de trabajar. Vine a la oración, me fui a trabajar. Hoy vengo de trabajar, vengo cansado y todavía tuve que venir a ponerle coco a repasar esto. Pero aquí estoy, hermano. Esforcemos, varones. ¿Cuántos varones hay aquí? Amén. No dije hombres, dije varones. ¿Cuántos varones hay aquí? Es que hombres todos somos varones. ¿Saben qué es lo que significa varón? Giborín. ¿Y qué son giborines? Hombres esforzados, hombres campeones, hombres que le echan ganas, hombres que muestran todo. Esos son giborines. Pruebo, ¿cuántos varones hay aquí? A las 7 de la noche vamos a estar reunidos aquí el día martes a las 7, junto de varones. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a hacer despedidos de una vez y vamos a hacer una oración por el hermano Carlos García. Carlos, ¿qué es lo que pasa con él? ¿No enfermo nada más, Carlos? Bueno, también gracias porque han llegado nuestras esposas de Qué bueno que llegan las hermanitas de allá del frío, ¿verdad que sí? ¿Había frío allá, hermanos? ¿Sí? ¿Había frío? Sí. Sí, imagínense un niño enfermado allá. Ya. Ok. Bienvenidas, hermanitas. Qué bueno que están aquí. Da gusto tenerlas acá con nosotros. Yo sé que ahora ya se mira más de lo que se perdieron hoy. Pero está bien. No digo, porque. A ver. Vamos a orar por el hermano Carlos. Vamos a una oración y así vamos a ser despedidos. Señor, en esta hora, primeramente te damos gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel, Señor. Siempre has estado con nosotros, Señor, en cualquier momento, papá, Señor. Y hoy ponemos, Señor, la petición, Señor, del hermano Carlos, Señor. Tiene una enfermedad, no sabemos